Somos gitanos rumanos y mi bisabuela era curandera. Cuando morimos, no vamos a ninguna parte, dijo que no hay cielo ni infierno, simplemente estamos en todas partes. Siempre tuve curiosidad por mis raíces, pero fue en un momento de desesperación que profundicé en mi cultura. Estaba en el fondo, el lugar más oscuro que jamás había conocido. Y entonces sentí algo. Una presencia pesada y asfixiante que me envolvía. Le dije que cuando cerraba los ojos veía caras aterradoras. Y ella dijo, Dios mío, Jen, yo también lo veo. Sabíamos que habíamos abierto una puerta. De repente, comencé a volar por una habitación oscura y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Vi acercarse una criatura con rasgos demoníacos, y entonces me di cuenta de que me estaba viendo a mí, a mi hija y a mi marido durmiendo. No podía moverme. Estaba acostada boca arriba cuando algo levantó mi cabeza y la presionó contra la almohada. Era un espíritu que me atacaba físicamente. Nunca olvidaré esa imagen. Hoy me complace compartir mi historia con ustedes. Cuando mi madre falleció, algo dentro de mí despertó del letargo de la nueva era y me trajo de regreso a Jesús. Desde niña supe quién era Él, pero nunca lo conocí realmente. Mi madre hablaba de Él todo el tiempo, desde que yo era pequeña. Pero alrededor de los 7 u 8 años noté un cambio en ella. Empezó a decir que veía cosas, oía voces, hablaba de demonios y de Satanás. En ese momento me asusté. No entendí y hoy lo entiendo. Mi padre y su familia decían que se estaba volviendo loca, que la iglesia la había hecho así. Entonces, cada vez que mencionaba a Jesús, me alejaba. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Mi madre vino sola a los Estados Unidos a los 16 años. Se casó temprano y tuvo una vida difícil, llena de luchas. Y nadie la entendió. Cuando intenté contarles lo que estaba pasando, nadie me escuchó. Ella solo nos tenía a mí y a mis hermanas. Hoy me duele saber que nunca me detuve a escucharla realmente, a comprender por lo que estaba pasando. En 2021, el día de mi cumpleaños, fue hospitalizada por problemas respiratorios. Pasó más de un mes en el hospital, sufrió un paro cardíaco y le colocaron soporte vital. Después de 9 días decidimos apagar los dispositivos. No queríamos que ella sufriera. Fue en Nochebuena. Se despertó, nos saludó con la mano, pero por la noche se quedó dormida. Mi madre no había podido hablar durante días. Todos se fueron a casa menos yo. La mañana de Navidad, el hospital llamó a mi hermana, sus niveles de oxígeno estaban bajando. Corrimos allí, yo, mis hermanas, mi padre y mi tía. Estaba acostada, con los ojos cerrados. Me paré a su lado, tomé su mano y le dije que la amaba, una y otra vez. Vi tu último aliento. Le levanté el brazo y cayó sin vida. Besé su frente, hacía frío. Fue un momento agridulce. Agradecida por estar ahí, por tomarle la mano, por decirle que la amaba. Pero esa imagen nunca saldrá de mi cabeza. Después de que ella se fue, caí en una profunda tristeza, una ira que no tenía fin. Y la mayor parte de esta ira estaba dirigida a Dios. Recuerdo estar en el auto, llorando, gritándole, ¿por qué mi madre? ¿Por qué la dejó sufrir tanto? Ella te amó, te alabó toda su vida. ¿Por qué le permitió pasar tanto dolor? Fue el periodo más oscuro de mi vida. Pero hay un detalle que necesito contarte. Esa misma noche de Navidad, tras salir del hospital, me quedé solo en casa. Mi marido y mi hija habían ido a la casa de su madre. Agotado, me quedé dormido en el sofá, pero todavía medio consciente. Sentí que alguien se inclinaba sobre mí, como si me estuvieran mirando. Era una presencia reconfortante. Hasta el día de hoy creo que fue mi madre. Mis hermanas y yo estábamos devastadas. Uno de ellos sugirió que acudiéramos a una medium, menos de un mes después de la muerte de nuestra madre. Pensamos que ella había conectado con eso. Fue impresionante. Pero lo que más me llamó la atención fue cuando la medium dijo, cuando morimos, no vamos a ninguna parte. No hay cielo ni infierno. Estamos en todas partes. Al final de la sesión, incluso mencionó que había tomado cursos para convertirse en algo que nunca terminó. Fue entonces cuando todo cambió. Lo que ella no había completado. Esa frase seguía resonando en mi cabeza. Si la muerte no era un final,
si mi madre todavía estaba allí, en algún lugar, necesitaba encontrarla. Y algo dentro de mí susurró que ya llevaba esta habilidad en la sangre. Mi ascendencia rumana, las historias de mi bisabuela, la sanadora, la mujer que hablaba con los espíritus cuando nadie más se atrevía. Quizás no fue una coincidencia. Quizás fue herencia. Entonces, sin pensarlo 2 veces, me lancé de cabeza. Compré cursos online sobre mediumnidad, devorando cada lección como si mi vida dependiera de ello. Todas las noches, después de que mi familia dormía, me sentaba en la oscuridad, concentrado, tratando de abrir puertas que tal vez nunca deberían haberse abierto. No duró mucho, tal vez unas pocas semanas. Pero fue suficiente. Porque fue entonces cuando empezaron a pasar cosas. Por supuesto, ya había oído esa voz antes. Esa noche lloré sola en la cama, cuando un suave susurro cortó el silencio: «Mami está bien». Palabras que todavía me ponen la piel de gallina, que todavía me hacen creer que, de alguna manera, ella estaba allí. Pero ahora, después de los cursos, después de convocar fuerzas que no entendía, la sala ya no era la misma. Una presencia pesada y oscura se apoderó de mí mientras intentaba dormir. El peso era tan real que me acurruqué bajo las sábanas, mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Cuando me atreví a mirar, ya no estaba. Pero la cosa no quedó ahí. Mi esposo y yo acabábamos de reemplazar nuestro juego de cama, un colchón nuevo, una base inclinable y de masaje. La primera noche, mientras estábamos acostados, los muebles empezaron a temblar. Nos miramos incrédulos. «Debe ser el masajista», dijo, tratando de racionalizar. Pero lo sabía. Y cuando le regalamos la cama vieja a mi hija, que siempre tenía miedo de dormir sola, empezó a pasar lo mismo en su habitación. Sin masajista. Ninguna explicación. Fue entonces cuando me di cuenta, no era una coincidencia. No era la casa, no era la cama. Era algo más grande. Se lo dije a mi hermana mayor, la que ya nos había advertido sobre los peligros de jugar con lo desconocido. Ella, que se acercaba a Jesús, quedó horrorizada. «Abriste una puerta», dijo, «y ahora no sabes cómo cerrarla». Pero había abierto más de una puerta. Había abierto ventanas y derribado puertas. Y las consecuencias estaban ahí, frente a mí. Esa misma noche, mientras hablábamos por teléfono, mi hermana confesó: «Jen, cuando cierro los ojos, veo caras aterradoras». Yo también. Ambos sabíamos que no era imaginación. Entonces, siguiendo su consejo, tomé una botella de aceite de oliva y comencé a ungir cada rincón de la casa. Hice las oraciones que encontré, pidiendo protección, pidiendo que desapareciera. Pero el mal ya había llegado. Una noche soñé que estaba en una habitación extraña, con una mujer sosteniendo un portapapeles. «Tienes que firmar», dijo, llevándome a otra habitación, tan oscura que apenas podía ver. «Enciende la luz», le pedí, tratando de ver dónde estaba mi cama. Antes de que ella pudiera responder, comencé a volar. No fue un sueño cualquiera. Era demasiado real, demasiado vívido. Sonreí sintiendo una libertad que nunca había experimentado, como si estuviera flotando en un éxtasis que no pertenecía a este mundo. Hasta que paré. Y entonces lo vi. Un rostro demoníaco y deforme se acerca a mí con cruel lentitud. Grité, pero no salieron palabras. Fue entonces cuando algo dentro de mí recordó las palabras de mi hermana. «No, yo sirvo a Jesús», repetí con todas las fuerzas que tenía. «Pertenezco a Jesús». Y de repente todo desapareció. Me desperté paralizado. Mi cuerpo no respondió, como si estuviera atrapado entre dos mundos. Pasaron 20 segundos, o una eternidad, antes de que pudiera moverme. Y cuando finalmente lo hice, mi corazón todavía latía fuera de control, como si hubiera corrido un maratón. Pero lo peor aún estaba por llegar. Las noches siguientes fueron una pesadilla. La cama seguía temblando, pero ahora también me estaban atacando físicamente. Algo me retuvo, me asfixió mientras dormía. Una noche, acostada boca arriba, sentí una fuerza invisible levantar mi cabeza y aplastarla contra la almohada, como si quisiera ahogarme en el propio colchón. Ya no estaba solo en mi mente. Fue real. Fue violento. Y luego vino el sueño, o la visión, no puedo decirlo, que me dejó hecho pedazos. Estaba sobre un viejo puente de madera, alto, inestable,
balanceándose sobre un abismo sin fin. Las montañas circundantes estaban grises, muertas. El viento aullaba, pero no había nadie más que yo. En medio del puente, un agujero. Intenté saltar, pero me caí. Y mientras caía, volví el rostro y lo vi. Jesús. Colgado de la cruz, ensangrentado, con la cabeza gacha. Y entonces alguien, le cortó el brazo. Vi al miembro caer al vacío y fue como si mi corazón se detuviera. Me desperté con todo el cuerpo temblando, la cama temblando violentamente, el pecho apretado como si unas manos invisibles me estuvieran aplastando. No podía moverme. No podía gritar. Todo lo que podía sentir era el terror, crudo y absoluto, consumiéndome desde dentro. Control sobre lo que salió de mi boca. Fue como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo y las palabras simplemente fluyeran, sílabas desconocidas, pero llenas de una certeza que nunca antes había sentido. No fui yo quien habló. Fue él usando mi voz. Y luego vino el silencio. Un silencio tan profundo que parecía llenar cada rincón de mi ser. Estaba de rodillas, con las manos todavía levantadas y el rostro mojado por lágrimas que ya no eran de miedo, sino de algo que solo podía describir como alivio. No era solo la ausencia de terror, era la presencia de algo mayor. Algo que me envolvió como una capa, cálida y segura, como si finalmente alguien me hubiera sacado de la oscuridad a la luz. Pero la batalla no había terminado. Esa misma noche, el incubo regresó. Esta vez, no fue una opresión en mi pecho o una sombra en un rincón de la habitación. Fue peor. Estaba acostada, tratando de dormir, cuando sentí que algo se arrastraba sobre mí. No era un peso, era una presencia viscosa, como si dedos helados se arrastraran por mi piel, subieran por mis piernas, subieran por mi torso, hasta que una mano de verdad, se cerró alrededor de mi garganta. No podía respirar. No podía gritar. Abrí los ojos y allí estaba él, una figura encorvada sobre mí, con el rostro distorsionado en una sonrisa inhumana. Los dientes, esos dientes afilados y dentados, brillaban en la oscuridad, y los ojos eran agujeros negros, vacíos pero llenos de un hambre que me hizo estremecer hasta los huesos. Luché. Dios, cómo peleé. Pero fue como intentar empujar una montaña. Mis manos se movían por su cuerpo como si estuviera hecho de humo, pero la presión en mi garganta era real. Tan real que podía sentir mis pulmones ardiendo, mi visión oscureciéndose en los bordes. Y entonces, justo cuando pensé que me iba a desmayar, escuché una voz, no una voz. Un rugido. Un sonido que no era de este mundo, resonó por la habitación como un trueno, y la cosa encima de mí gritó. Era un sonido que no debería existir. Un sonido que hizo que mis oídos zumbaran, que hizo que todo mi cuerpo vibrara como si estuviera en el epicentro de un terremoto. La criatura se retorció, los dedos se aflojaron y logré aspirar aire, un suspiro ronco, doloroso pero animado. Me senté, tosiendo, con los ojos ardiendo, y vi cómo la sombra se retorcía, desaparecía como humo arrastrado por el viento, hasta que no quedó nada más que el eco de ese grito. Al día siguiente llamé a Tyler. Me temblaban tanto las manos que apenas podía escribir el número. Cuando respondió, no necesité dar explicaciones. Él ya lo sabía. Tienes más capas, dijo, con voz tranquila pero firme. Esto no se detendrá hasta que todos estén rotos. Y así fue como regresé a la iglesia. Esta vez no fui solo. Mi marido y mi hija estaban allí, con los ojos muy abiertos, asustados pero decididos. El pastor Mike nos recibió con una sonrisa que no ocultaba la gravedad de lo que estaba por venir. Hoy no se trata solo de ti, dijo. Se trata de tu familia. El enemigo no ataca solo a una persona, sino que ataca a toda la casa. Me pusieron en el suelo, me pusieron las manos encima y comenzaron a orar. No fue como otras veces. Esta vez sentí que algo se movía dentro de mí. No era presión, era como si algo se estuviera rasgando, como si una tela invisible se estuviera rasgando por la mitad. Grité. No de dolor, sino de liberación. Algo salió de mí, algo oscuro, espeso, que pareció retorcerse en el aire antes de disiparse. Y entonces llegó la paz. Una paz que no conocía. En los días siguientes, las cosas cambiaron. No sucedió de la noche a la mañana, no fue mágico. Pero fue real. Los ataques disminuyeron.
Las sombras de la habitación ya no se movían cuando parpadeaba. Y, por primera vez en años, dormí sin miedo. Sin pesadillas. No hay manos invisibles que me asfixien. Pero lo más importante no fue la ausencia del mal. Era su presencia. Ahora sentía a Dios en todo. En el olor del café de la mañana. En la risa de mi hija. En la forma en que la luz del sol llega al suelo de la cocina. Era como si hubiera pasado toda mi vida usando gafas empañadas y alguien finalmente las hubiera limpiado. Y lo que vi ahora, fue hermoso. No fue perfecto. Todavía hubo días difíciles. Momentos en los que volvió el miedo, en los que me pregunté si todo había sido real. Pero luego cerraba los ojos, respiraba profundamente y lo sentía allí. Siempre ahí. Y eso fue suficiente. Y ahí estaba yo, de rodillas otra vez, con la lengua suelta en palabras que no eran mías, pero que fluían como un río que no sabía que existía dentro de mí. Y entonces, sin previo aviso, esa palabra escapó de mis labios, Abba. Nunca he dicho eso antes. Nunca había sentido el peso y la ligereza de esa palabra al mismo tiempo. Era como si, por primera vez, estuviera llamando a alguien que siempre había estado ahí, pero a quien solo ahora podía ver. Y él respondió. No con truenos ni voces retumbantes, sino con una certeza que me atravesó como el fuego: nadie te amará jamás como yo te amo. Fue como si se me cayera una venda de los ojos. Toda la ira que llevaba, toda la incomprensión, todo el dolor de no entender por qué él permitió que sucedieran cosas, todo empezó a tener sentido. No porque me dio respuestas ya preparadas, sino porque me dio algo mejor, su presencia. Y esa noche, en el piso de mi habitación, oré durante horas, como si cada palabra en lenguas fuera un hilo que me unía a él. Y luego, en medio de ese silencio lleno de sonidos, pensé, cómo me gustaría que mi madre lo supiera. Cómo me gustaría que ella pudiera ver esto. Y hablo de nuevo. Ella lo sabe. Ahora mismo está de fiesta en el cielo. Fue como si el suelo se abriera debajo de mí. Lloré como un niño, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de gratitud. Gratitud por finalmente entender lo que mi madre intentó decirme toda mi vida. Ella, que ha pasado estos últimos días hablándome de cuerpos nuevos, de una vida que nunca termina, de un Dios que no nos abandona. Jen, voy a tener un cuerpo nuevo, dijo semanas antes de partir. Y no entendí. No en ese momento. Pero ahora lo sabía, no estaba hablando de un milagro terrenal. Ella estaba hablando de la eternidad. Dios me mostró que necesitaba perder a mi madre para encontrarlo. Que necesitaba esa oscuridad, esa desesperación, esa soledad que me asfixiaba, para finalmente extender la mano y agarrar lo único que podía salvarme. Porque si no me hubiera caído, si no me hubiera roto, nunca habría levantado la vista. Y él estuvo ahí todo el tiempo, esperando que yo dejara de luchar contra la corriente y me dejara llevar. Así lo entendí: las pruebas no son castigos. Son invitaciones. Dios no nos arroja a la oscuridad para vernos sufrir, nos lleva allí para que cuando aparezca la luz, sepamos que es real. Que ella es suya. Y que ningún ser humano, ninguna solución, ninguna medicina o consejo podría haber hecho por mí lo que él hizo. Porque solo el nombre de Jesús tiene poder. Solo él puede romper cadenas. Solo él puede transformar la desesperación en adoración, el duelo en esperanza, la muerte en vida. Y cuando miro hacia atrás, veo que cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento en el que pensé que no podría lograrlo, todo era parte del plan. Dios no nos da cargas que no podamos llevar. Nos da cargas para que descubramos que no podemos hacerlo solos. Y luego Él se revela. Fuerte. Regalo. Inquebrantable. Entonces, si estás pasando por algo así en este momento, si estás en medio de la oscuridad y no ves una salida, te digo, respira. Dios no te ha abandonado. Él te está preparando. Te está moldeando. Él te está transformando en un soldado, alguien que sabe luchar no con tus propias fuerzas, sino con las suyas. Porque las batallas que enfrentamos no son para destruirnos, sino para mostrarnos que somos más fuertes de lo que pensábamos. Y que, al final, Él siempre gana. Y cuando ya no puedes caminar, Él te lleva. Cuando ya no puedas ver, Él te guía. Cuando ya no puedes hablar, Él habla por ti. Porque Él va delante de nosotros, allanando el camino. Él nos sigue, protegiendo nuestras espaldas.
Él está a nuestro lado, tomándonos de la mano. Y cuando todo parece imposible, Él está ahí, diciendo, ya he vencido. Ahora te toca a ti creer. Por eso, hoy te invito a cerrar los ojos y sentir. No el peso de lo que estás viviendo, sino la ligereza de saber que no estás solo. Que cada lágrima es una oración que Él recoge. Que cada grito sea un canto que Él transforme en alabanza. Y que, al final, la oscuridad pasará, porque la luz ya está aquí. Y su nombre es Jesús.